7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Antes de iniciar un diálogo con las hijas de Fernando Villavicencio, nuestro colega periodista desde hace tantos años, Amanda y Tamia Villavicencio, vamos a hablar el tema desde la parte humana, con una circunstancia. Este crimen execrable no puede quedar en impunidad. Y por ello es importante exigir a las autoridades que les corresponde seguir hasta el final y que no quede con este denominador común en el Ecuador como es la impunidad. Quiero dar un servicio, les anuncié los cortes de energía de 12 a 16 horas. Barrio Nuevo, que abarca Atahualpa, La Magdalena, El Recreo, El Calzado, Santa Anita, Quito Sur, Solanda. La Floresta, que incluye a La Vicentina, Guápulo, Mariscal Sucre, González Suárez, La Paz. Río Coca, que comprende el Inca, El Batán, Monteserrín, Jipijapa, Damer, Las Acacias. Cotocollao, que incluye a La Florida, Jaime Roldós, Quito Norte, El Condado. San Rafael, que incluye San Gabriel, La Concepción, San Carlos. Pomasqui, que abarca La Tola, Zavala, La Tola, Sierra Hermosa, Carapungo, también El Quinche. Luego del siguiente diálogo también les daremos a conocer, hay un corte de 16 a 18 horas. Y pedir a la empresa eléctrica Quito que precise en el caso de la repetición de algunos barrios, sea en el primer horario de 8 a 12 horas o de 12 a 16 horas y de 16 a 18 horas, porque caso contrario pudiera entenderse que si se repiten, que no les van a cortar como es la resolución del gobierno de 4 horas, sino pudiera ser 8 horas o incluso 6 horas, si es de 8 a 12 o de 16 a 18. Es preciso aclarar esto. Bien, queremos saludar, un gusto, a Amanda y Tamia Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, a quien lo conocimos muy joven. Recordamos, él contribuyó, nosotros empezamos el trabajo allí en la década de los 70s. Fernando ingresó a Radio Tarqui, nosotros habíamos empezado en Reportarqui. Luego recuerdo, Fernando trabajó también en Radio Éxito de Quito, él estuvo. Es decir, hay una larga historia de ese periodismo riguroso que luego le proyectó a Fernando a la política y hizo un papel destacado en la Asamblea Nacional. Eso precisamente le llevó a este execrable crimen no identificado todavía. Quiero empezar, luego de dar la bienvenida a Amanda y a Tamia, ilustrar con parte del discurso que diera el 9 de agosto, el día del vil asesinato, precisamente cuando él invocaba a la parte humana, a la parte familiar. Por favor. Y me siento honrado de haber sido parte de este caudal de gente buena que puso un reflector para descubrir dónde están las cucarachas. Y nadie más que ustedes para poder ser testigos de esta gran batalla. Yo soy un hombre feliz. Miren, soy un ser feliz porque la única felicidad que vale es aquella que surge del dolor más hondo. La felicidad que sobrevive y que se convierte en colectiva es aquella que nace del dolor, de la lucha, del sacrificio. Y yo soy un ser victorioso. Yo ya he ganado grandes batallas en contra de las mafias. Por eso soy un ser libre y victorioso. El solo hecho de estar aquí representando las más nobles causas de la gente buena de esta patria me hace un ser victorioso y feliz. Cuando se meten con mi familia, se meten conmigo. Cuando se meten con la patria, se meten conmigo.
Mi patria es mi familia. Nosotros, con un Estado corrupto y mafioso, solo nos queda nuestra familia. Como dice mi hija, un buen padre de familia es un buen presidente de la República. Un padre de familia que madruga, que se esfuerza para llevar el pan a su casa, que comparte el dolor, la angustia, la pobreza o la riqueza con sus hijos, con su familia. Un buen padre de familia jamás le roba la plata a sus hijos. Jamás. Un buen presidente de la República jamás le va a robar la plata a sus hijos. Bien, este recuerdo que nos hace reflexionar, un buen padre de familia, principalmente más allá de los éxitos que puede tener una persona, primero ser un buen ser humano. De nada sirven los títulos del cuarto nivel si uno no es primero un buen ser humano. Bien, quiero presentar primero a Amanda. Cuéntenos, Amanda, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo hoy Amanda? A ver, resúmanos su vida, por favor. Buen día, Amanda. Buen día, Miguel. Buen día a la gente que nos escucha. Hola, mi ñaña también, que está por allá. Bueno, todos los días son parecidos. Alguien me decía, no va a haber un día peor que el 9 de agosto. Y yo a veces difiero, porque a veces las consecuencias de la ausencia de mi padre han sido terriblemente más dolorosas que simplemente como saber que no está en este plano, pero está conmigo. Hoy en particular, pienso que levantarse temprano es difícil y ¿A qué hora te levantas? A ver, Amanda. Normalmente me levanto a las 7:30, pero hoy me levanté a las 6:15 para no dormirme, para llegar a tiempo a la entrevista. Ya. Y eso implica que incluso químicamente en el cerebro pasan cosas y he tenido pensamientos intrusivos que me sacuden. Sin embargo, elegir la alegría ese es mi trabajo diario. A eso me dedico todos los días, a elegir vivir con alegría esta vida que estamos viviendo, a elegir encontrar lo mejor en cada uno de los actos que hago yo, a elegirme a mí y elegir ser yo lo mejor de mi propio día. Eso es a lo que me dedico todos los días. Aparte de eso, también pues trabajo y hago jiu-jitsu brasileño. Como intento seguir haciendo las cosas del día a día, sabiendo que siempre está mi ñaña ahí a un WhatsApp de distancia y pues mi mamá también, ahí la familia, la gente linda que tenemos al lado, un grupo de mujeres valientes también que siempre está pendiente de nosotras. Eso no es fácil, pero es lindo saber que puedo sostener mi vida con alegría todos los días. A ver, tu madre, una reconocida periodista, hemos estado en cuántas jornadas periodísticas rigurosa en su trabajo, pero sigue contándonos, ¿qué estás haciendo hoy? ¿En dónde estás trabajando? Bueno, hace 12 años yo me puse un emprendimiento que se llama Go Estrategias y hago estrategias de comunicación. A eso me dedico. Digamos que eso es lo que me genera recursos para vivir, pero hago jiu-jitsu brasileño y soy instructora también. Tengo un proyecto de educación que se llama Hombres que Cambian el Mundo. Tengo algunos proyectos educativos que van respondiendo a una estrategia de erradicación de violencia, que ahora la hemos alineado con la estrategia de la Fundación Fernando Vive, que quiere luchar contra el crimen organizado y la impunidad. ¿Y en dónde instruyes? ¿En dónde estás dictando tus clases? Bueno, no tenemos un lugar físico, acá en Cuenca por lo menos no hay un lugar físico, pero hay algunos espacios diferentes a los que vamos a movernos, justamente donde la gente más lo necesita. Hay barrios de Cuenca en los que hemos hecho el trabajo,
También vamos a comenzar a trabajar con una casa de acogida. Pero bueno, en Ayam, en donde vive mi ñaña, en Ayampe, te va a poder contar ella también un poco más de cómo hacemos el proyecto, porque ambas sostenemos el proyecto. Bien, la bienvenida, Tamia. Qué gusto, Tamia. Esa sonrisa que transmites y que nunca hay que perderla. Más allá de los impactos que en la vida hay que estar conscientes. La vida es tan débil que a veces uno sabe que está hoy y a lo mejor no está mañana. A ver, Tamia, descríbenos qué estás haciendo tú, en dónde estás y cuáles son tus actividades diarias. Buen día, Tamia. Bueno, buen día Miguel y buen día a todas las personas que nos escuchan. Buen día, ñaña. Yo estoy de alguna forma feliz por lo que estoy haciendo ahora. Ayer me pasó algo muy interesante. Yo estaba dando la clase de Jiu-Jitsu a los niños de aquí de mi comunidad y ellos vieron mi celular así y me decían, unos dijeron, él es tu papá, ¿no es cierto? Y yo les dije, sí, y me dijeron, nosotros sabemos lo que pasó. Y de ahí todos empezaron a decir, sí, yo también sé lo que pasó. Pero hasta ese momento habíamos tenido clases y ninguno de ellos me había mencionado nada al respecto hasta ese momento. Y de alguna forma me sentí cuidada por ellos, porque me habían visto todo este tiempo y nadie me había hecho como ningún comentario de nada, ni preguntas. Pienso que ahora, ya que está un poco más asentada esta pérdida y todo también lo que hemos ganado y tantas cosas y símbolos que han cambiado para mí, ahora ya me siento como más cómoda de hablarlo y justo ayer les había dicho, bueno, sí quiero contarles porque no hay nadie mejor que yo para contarles Ya. cómo fue esta historia. Entonces yo cada clase que empieza hablo de algún valor con ellos, hablo del respeto, hablo de la responsabilidad y como hablaban y como tú hablabas también sobre que este tema, no que el tema del asesinato no quede en la impunidad. Yo veía que eso solo es posible si es que todos asumimos la responsabilidad que tenemos, ¿no? Que, que no solo cae, digamos, sobre la espalda de mi hermana y la mía, asumir esa responsabilidad de que hagamos todos los esfuerzos, porque hemos hecho todos los esfuerzos y hemos visto que no, que se necesita más bien ir por distintas aristas. Para mí una es la de la educación de los niños y también estos espacios tan bonitos. Gracias por esta entrevista, porque siento que de alguna forma podemos transmitir el mensaje de que cada uno tome la responsabilidad y si es como esta cadena de favores en la que cada uno va tomando su responsabilidad, espero que lleguemos hasta las instancias más institucionales, a las instancias judiciales, y que si cada una de las personas que trabaja ahí tomara la responsabilidad que le corresponde, nosotras no tendríamos que tal vez dar todo nuestro esfuerzo de vida para que ese tema no quede en la impunidad. Sin embargo, pienso que con mi ñaña hemos ya diseñado algunas estrategias para que hacer la educación con los niños, y yo ahora lo que me dedico básicamente de lunes a jueves es a dar clases, no solo a niños, sino también a adultos. Soy instructora de Jiu-Jitsu porque he encontrado ahí una gran herramienta de transformación humana, una gran herramienta para sembrar los valores más virtuosos para mí, la disciplina, el honor, el respeto, y ser muy, muy autocrítico con uno mismo. A ver, ¿y qué piensan quienes recibían tus instrucciones? ¿Qué piensan cuando tú les cuentas la historia, Tamia? Claro, o sea, yo aún no les cuento porque me parecía que para los niños quería armar una linda historia de contarles quién era mi papá. Yo no le hice, le dije, chicos, la próxima clase nos vamos a sentar todos para conversar, porque me empezaron a decir cuando estábamos haciendo las técnicas, entonces no quería cortar ese momento y les pedí que me esperaran para la próxima y que yo les podía contar con más exactitud cómo era. Entonces, esta es una historia que yo la quiero contar y que justo ahora se abrió el momento porque yo le decía a mi ñaña,
que yo soñaba llevar esta historia de mi padre y decirles, miren, hay un niño como ustedes que creció en una comunidad, tal vez sin muchos recursos, y que decidió ser un soñador y que decidió seguir su corazón y que llegó muy lejos, llegó hasta donde él se imaginó y luego más, porque él no se imaginó que podía llegar tan lejos. Entonces, esa es la historia que yo les quiero contar a los niños y hasta había pensado en hacer tipo un cuento y graficar un cuento porque, por ejemplo, en esta provincia en la que yo vivo, Manabí, los niños tienen, en la escuela me topé con algunos niños que querían ser narcotraficantes ya desde hace algunos años y yo me sacudí después de eso y dije, hay que hacer algo, hay que cambiar las narrativas. Hay mucho de esto como una oda al narcotráfico en Netflix. Hay niños que cuando llegan a la casa después de la escuela, quien les cría es la televisión y el celular. Entonces, por eso nacen todos estos proyectos con los niños, sobre todo, porque como decía mi papá, nadie puede ver en los ojos de un niño un sicario. O sea, para mí es algo que no puedo ver, que más que no puedo ver, no puedo aceptar y que por eso es que estamos haciendo tantos proyectos. Entonces, eso quisiera así armar una linda narrativa, hacer un lindo cuento con la vida de nuestro padre para poder compartirles a los niños estas ganas de este arte de vivir soñando y cumpliendo los sueños. Ujú. Bien, vuelvo con Amanda. A ver, quienes los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia que a lo mejor no conocen, si sería bueno explicar en qué consiste, por favor, para que nuestros oyentes y seguidores entiendan, el jiu-jitsu. ¿Qué implica eso? A ver, por favor. Bueno, Jiu-Jitsu significa arte suave. Entonces empezamos como a entender que es un sistema de defensa personal, sobre todo, diseñado para que los más vulnerables, los menos fuertes, los menos rápidos, los más débiles, puedan tener alguna ventaja en una situación de riesgo. Entonces, es muy interesante porque es un sistema diseñado justamente para darles una plataforma a los vulnerables. Yo empecé a entrenar jiu-jitsu brasileño hace 6 años, porque pues, me pareció que una vez vi una competencia de niños además, y me pareció que esos niños tenían tan claro lo que era luchar por su vida y hacerlo hasta el final. Y luego cuando se acababa la lucha se abrazaban entre compañeros y era como, ¡ay, qué loco! Esta gente se junta para aprender entre ellos mismos, terminas ahorcándote con tus amigos y luego agradeces la lucha y te despides. Poco a poco te das cuenta que es una estructura muy interesante para entender sobre límites, para entender sobre valores, sobre el honor. A veces, además, sobre todo cuando estás empezando, todo el tiempo te ganan, todo el tiempo te aplastan, pero tú aprendes a poner tu mente en una posición de calma, en un momento de tensión. Claro, ¿Y cómo reacciono? Amanda, uno aprende de los errores y cuando uno empieza, nadie nace sabiendo. Eso, el know-how se adquiere con la experiencia, se aprende de la prueba-error. ¿Y qué significa eso, Amanda? O sea, en el jiu-jitsu es interesante porque el error significa simplemente tapear, es decir, rendirte. Y no pasa nada, te rindes y vuelves a comenzar. Más bien es una enseñanza justamente de que rendirse no es algo malo, sino que rendirme me da la posibilidad de empezar de nuevo. Y más aún en un lugar seguro como deben ser las academias de Jiu-Jitsu, ¿no? También conocemos que hay diferentes tipos de métodos, pero sobre todo nosotros con Ninari Jiu-Jitsu hemos buscado tener una metodología que se basa en el cuidado. Primero, ¿cómo me cuido yo? Mientras cuido a mi compañero con el que estoy luchando o a mi compañera con la que estoy luchando. Realmente nos ha enseñado que uno entrena para la vida, que la vida es mucho más fuerte y mucho más difícil que una competencia y que no estamos haciendo esto por una medalla, sino que aquí está la vida realmente y uno cómo sostiene la vida sin entrenar.
Incluso en algún momento yo le decía a mi papi, tienes que entrenar porque tu mente va tan rápido que a veces tu cuerpo no va a aguantar la velocidad a la que va tu mente. Y así un poco vivimos en este tiempo, ¿no? Nuestra mente siempre en un estrés, nuestra mente siempre yendo rapidísimo y el cuerpo está por ahí botado, ¿no? Hay unos memes buenazos del jiu-jitsu que uno entra al jiu-jitsu lleno de problemas, entras y después de una hora de luchas sales nuevito, porque realmente toda tu energía de estrés, toda tu energía, incluso la energía de violencia, puede canalizarse a través del entrenamiento. Esto no implica ir a pegarle al compañero para yo sacarme mi violencia ni mi estrés, sino más bien yo ajuiciarme, ¿no? Yo ponerme a mí mismo la forma correcta del pensamiento para canalizar todas esas emociones a través de este deporte tan noble y tan bonito. Por eso también creemos que es una herramienta poderosa para formar seres humanos, porque alguien que aprende a perder, pues no tiene problema en seguir aprendiendo. Alguien que tiene una mentalidad humilde no tiene problema en aprender de alguien menor, de alguien más pequeño, de alguien más grande, no pasa nada. Si es que pudiéramos vivir un poco más cercanos a los valores que el jiu-jitsu nos regala, bueno, no nos regala, la verdad es que cuesta mucho. Estos valores que el jiu-jitsu nos da, realmente podríamos mejorar la sociedad en la que vivimos. Y hay gente que me dice, bueno, lo mismo me pasa con otros deportes, o lo mismo me pasa con la danza o con otras artes. Y yo le digo, sí, está bien como usted se desarrolle, pero el hecho de enfrentarnos cuerpo a cuerpo con otra persona, hasta la muerte, voy a decir, obviamente no hay muerte porque tapeas al final para rendirte, cambia realmente la forma en la que concibes la vida y la muerte. Tamia, ahora el jiu-jitsu brasileño que ustedes practican entrena para la vida, dice Amanda. Y eso es fundamental en cualquier campo de la vida que uno dirige desde el cerebro al cuerpo. Hay grandes historias de cómo grandes campeones olímpicos ya no daba el físico. Es el caso de Jefferson Pérez en Cuenca. Nos ha contado tantas veces su historia que ya el cuerpo no da, ya se va a paralizar. Y desde la cabeza, casi pasando al otro mundo, figuradamente, sacas fuerzas y la mente te mueve al cuerpo. ¿Cuál es la experiencia de entrenar para la vida, Tamia? Es muy, o sea, resuena mucho con lo que dices. Justo estaba pensando en cómo uno logra integrar lo que aprende a su vida, porque uno puede hacer muchas cosas lindas en distintas áreas y espacios en la vida y sin embargo no encontrar una forma de integrar lo que aprendo en el jiu-jitsu a mi propia vida. Cuando le asesinaron a mi papi, me acuerdo el segundo día, ahí entendí todo y sí me dio un momento para agradecer todo lo que el jiu-jitsu me había regalado. Esta oportunidad única que casi no se vive en la vida de que eso de perder y tener que levantarte al segundo siguiente, de entender que esta vida es una constante lucha, pero que no necesariamente luchar significa vivir en sacrificio, sino de ser orgulloso de ser un guerrero. Eso es algo que ha ido cambiando en mi mente y que más allá de sentirme una víctima de las circunstancias de la violencia del sistema que terminó llegando a nosotras por tener un padre guerrero, más bien me ha hecho inspirarme en ser esa guerrera que toma la vida como una lucha con alegría y con gozo y sentirme orgullosa de ser una guerrera, ¿no? Entonces, sí siento que es muy importante cómo cada uno de nosotros tiene herramientas para integrar lo que vive en cada aspecto de su vida y llevarlo a cada acción que tenemos el día a día. De ahí para mí en el jiu-jitsu, una de las cosas más lindas para mí, más allá de ser un canal para poner mi enojo o los sentimientos que están ahí, que me incomodan, para mí es cómo yo he aprendido a pensar en una situación de crisis. O sea, cuando uno está en una situación de crisis hay gente que se queda paralizada. Cuando alguien viene
y digamos te quiere asaltar y tú te quedas paralizado, es porque no tienes herramientas en las que tu cerebro o no le has puesto a tu cerebro a entrenar estas situaciones de riesgo y además a dar una respuesta. Pero con el Jiu-Jitsu aprendemos todos los días a reaccionar inteligentemente, estratégicamente ante situaciones en las que está en riesgo nuestra vida. Entonces, por eso yo veo esta importancia tan grande y como a mí me cambió totalmente mi personalidad y mi forma de ser, porque empecé a ser una persona que entendía que podía defender su vida y que además de eso me permitía a mí ayudar a otras personas. Eso también nos empieza a dar una voz y también si lo traslado como a mi vida más personal, me hace saber que yo puedo defender mi vida y puedo, por ejemplo, también tener acción en la parte política. Sé que yo puedo. No es que, o sea, porque a veces nos hacen pensar esto de la indefensión adquirida, como no, es que ya no se puede cambiar nada, estamos ya como tan sometidos o de rodillas ante este poder, ante la violencia, que no encontramos cómo se puede hacer, pero sí pienso que el Jiu-Jitsu me ha dado mucha confianza en mi persona y entendiendo que solo como individuo y yo asumiendo mi responsabilidad puedo hacer un cambio en el colectivo, te empodera para ser ese agente de cambio que quieres ver, tal vez que estás esperando que alguien venga, que estás esperando del presidente de la República. Para mí el Jiu-Jitsu lo que viene es que te da a ti ese poder y te da esa confianza y seguridad de tú hacer por ti mismo las cosas. Tami, a propósito de lo que tú dices, me hace acordar un lindo libro de los tantos que tiene Paulo Coelho, el escritor brasileño, Manual del Guerrero de la Luz, precisamente, que en medio de la oscuridad se ve la luz. Cuéntanos, Tamanda, a propósito de lo que dices, ¿en dónde y cómo te tomó la noticia el 9 de agosto del asesinato vil de Fernando, tu padre? ¿Yo o Miel? A ver, Tami y luego Amanda. A ver. Ah, bueno, ya. Yo estaba justo subiendo a mi clase de Jiu-Jitsu y empecé a recibir unas llamadas. Yo estoy siempre muy desprendida de mi teléfono celular, pero sentí un llamado de contestar. Entonces ahí me dijeron la noticia, pero se empecé a sentir mucho frío en la espalda y no entendía. Como intenté así conectarme con mi papi y le sentí demasiado y decía, no puedes estar muerto si te siento aquí, no puedes estar muerto. Luego empecé, como vi un poco mi celular y todas las noticias decían que le habían asesinado, pero luego hablé con una tía y ella me decía, parecía que ella no estaba viendo las noticias, sino que ella estaba como cerca del lugar o algo así. Y me dicen que todavía tiene signos vitales y yo le decía, él no está muerto, le decía, él está vivo, porque yo le sentía, muy presente. Pero luego entendí y luego he visto así algunas historias así espirituales que cuentan que dicen que cuando alguien muere, si es que tiene hijos, los hijos son las primeras personas a las que recuerda este espíritu y a las que cobija este espíritu. Y yo por eso le sentía tan cerca de mí. De alguna forma ese día él estuvo ahí conmigo y no fue tan duro. La verdad que cuando le sentí ahí, o sea, igual hay como una especie de negación muy grande, ¿no? En la que uno no logra asimilar. Pienso que el primer día, o sea, el día que pasó él estaba ahí conmigo y yo de alguna forma no lo asimilaba todavía. Más bien para mí el día más duro fue el 10 y el 11, cuando llegué y me topé con cosas muy feas ya ahí, cuando vi el cuerpo y cuando empezaron a pasar como problemas de la familia de mi papá y todo eso. Eso para mí fue realmente duro, fue como bajar con la realidad, pero ese mismo día, el 9, yo me sentí muy acompañada por él. Hicimos un fuego enorme, enorme, enorme. Y, y eso, entonces más bien fue después cuando vi el cuerpo, porque yo también pensé y sentía por un momento y decía,
tal vez llego y el ataúd está vacío y me dicen que tuvo que escapar porque era muy peligroso. Lo pensé por un momento, lo pensé porque ya lo había vivido antes, como he dicho. Ya viví un proceso de pensar que él estaba muerto en la persecución que tuvo del Correato, pero después estaba vivo y le abracé y pensé tal vez que era todo una mentira. Pero no fue así, vi el cuerpo y fue muy duro ese momento. Pero para decir que el 9 de agosto me sentí muy acompañada por él y, y en una ilusión. Todavía no lo entendía. Qué fuerza y qué valor de Tamia y tomar este hecho tan duro y tan complejo. Amanda, ¿dónde te tomó a ti ese 9 de agosto esa noticia desagradable del vil asesinato? Yo me sentía mal todo el día. Justo había vuelto de un viaje muy especial en el que fui a Quito a visitar a mi papá y al regreso pues pasé por donde mi ñaña y también por Guayaquil. Entonces yo estaba llegando a mi casa, creo que el 7 de agosto en la noche, entonces estaba recién llegadita. Todo el 8 de agosto hablé con mi papi full y le agradecí un montón por el viaje porque fue muy especial la forma en la que nos relacionamos en ese viaje. Fue muy especial todo lo que vivimos en esa ocasión. Y justo habíamos hablado de eso, ¿no? De decirle, tú vas a ganar. ¿Cómo vamos a vivir ahora que tú vas a ganar, ¿no? Qué difícil, pero qué lindo, estamos orgullosas de ti, te amamos. Él era un niño cumpliendo sus sueños, era increíble realmente ver toda esa felicidad que no se había visto en hace muchos años. Mi papi durante 15 años fue perseguido, acosado, minimizado, insultado cada fin de semana, cada sabatina, en cada oportunidad que el gobierno tenía para humillarlo, lo hicieron. Y después de 15 años, verle cumpliendo sus sueños fue algo muy mágico. Entonces, este día, 9 de agosto, yo estaba, pues, recién había llegado y bueno, dije, me sentía rara, como con nostalgia de todo, así llorando por todo, súper raro. Que normalmente yo soy una persona como fuerte y guerrera, ¿no? Entonces, estaba así triste y voy a pasear a mis perros al río. Estoy saliendo, estoy afuera y en el río, pues además salgo sin mi celular. Y esto era como las 6 de la tarde. Y llego a mi casa como a las 7 de la noche. O sea, como una hora que paseo a mis perros en el río, voy por ahí. En un momento del paseo, uno de mis perros se aloca. Me ladra, se aloca, y yo decía, ¿qué le pasa a mi perro? Me siento en el río y me sentía súper mal, quería llorar, tenía la presión alta, igual sintiendo mucho, siempre pienso que mi ñaña y yo, mi papi también, hemos sido personas que sienten mucho la intuición y que le hacen caso a la intuición. Entonces, en esta intuición había algo raro. Cuando llego a mi casa, voy a mi cuarto y cojo mi celular. Y mientras cojo mi teléfono y veo tantas llamadas y tantos mensajes que nunca pasa. O sea, ¿Qué hora era esa, Amanda? serían las 7 de la noche, las 7:05 de la noche. Para ese momento ya se había anunciado la muerte de mi padre. Y fue aterrador, o sea, solamente ver un montón de comunicaciones, enterarme sí, ver esa cantidad de comunicaciones y decir, Dios, pasó esto que jamás queríamos que pase, pero que sabíamos que podía pasar en cualquier momento. Mi papi decía una frase, cada vez que yo me ponía nerviosa, él me decía, nunca me va a pasar lo que no me tiene que pasar. Y a mí me parecía como un consuelo de tontos, como, ¿qué me estás diciendo? Más bien, justo así, en la ley de Murphy, todo lo que puede pasar, va a pasar. Y llamé a una persona de confianza y que estaba ahí, que yo sabía que iba a estar ahí.
y estaba muy nerviosa esta persona y le dije, no, dime qué mismo pasó, dime la verdad, dime qué pasó. Entonces me dijo, mataron a tu papá. Y por un segundo, como hubo vacío en la tierra, pero duró un segundo. Luego yo sabía que había cosas que hacer y yo le llamé a mi ñaña. Mi ñaña estaba en su casa pues con mi mejor amiga y para mí eso fue bueno porque aunque yo no estaba ahí con ella, mi mejor amiga estaba ahí y había esa confianza de que ella iba a poder contener lo que estaba pasando. Entonces fue así como me duró un segundo ese vacío de la tierra y luego empecé a accionar, a hacer todo lo que había que hacer, coordinar con todo el mundo lo que había que hacer, comprar pasajes para ir a Quito y prepararnos para la gran batalla que era vivir sin ese hombre tan hermoso. De lo que han dicho Amanda y Tamia Villavicencio, algunos hechos que hay que recogerlos. A propósito del jiu-jitsu que ustedes practican e instruyen, decía tanto Amanda cuanto Tamia, hay momentos en que en la acción del jiu-jitsu se rinde. Pero ahora esta lección de la vida que les ha dado el perder al padre, el perder a ese gran periodista e investigador, aunque esté vivo todo lo que hizo, ¿cómo no rendirse jamás ante la impunidad, Tamia? Yo, bueno, había hecho un podcast en Cuenca y al final yo le digo a mi ñaña y es algo que le digo mucho a las personas que cuando yo muera, si sea de vieja por razones naturales o quién sabe si también nos matan, porque cualquiera de nosotros estamos en un gran riesgo ahora en el país. ¿Tienes miedo de eso, Tamia? No, miedo no tengo. Y justo le decía, lo que tengo miedo es de que me agarre la muerte y me vea y me diga, oye, pero dijiste que ibas a luchar cada segundo de tu vida, mentirosa. Eso es lo único que me da miedo. A lo que voy es que quiero ser esa guerrera toda mi vida y ser la hija de un guerrero es como me da una certeza. Me da una certeza Eso de su podcast ya cuenta, está. ¿qué pasa? Sí. Que en mi ser tengo todo el potencial y además que yo vengo a continuar un legado que fue tan pulido, que fue tan claro, que fue tan explícito, que mi padre nos habló mucho de cuál era su papel en nuestra vida. Entonces, yo soy esa persona que lucha todos los días y que así mismo cuando nos toque partir de este mundo, porque hay algo lindo que estaba leyendo ayer, que Carl Sagan es un científico que le gustaba mucho a mi papi y que me compartió a mis 15 años mi primer libro de Carl Sagan. Él pone toda la existencia del universo en un calendario que se llama el calendario cósmico. Y habla de que en todo del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros como humanidad ocupamos los últimos 21 segundos. Y una vida humana es un parpadeo. Esto es una vida humana a comparación de la existencia del universo. Entonces, en esta vida que pareciera tan chiquita y que para nosotros es tan grande, yo sí quiero vivir luchando. Y mi lucha es a través de la educación. Mi lucha es a través de la educación de mí misma, no solo la educación de los demás, de que a pesar de que a veces, digamos, uno no puede cambiar todo porque hay demasiadas responsabilidades de otras personas en ciertos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Yo lo que sí puedo hacer es estar preparada, educándome, sabiendo la información, estando atenta de las noticias. Todos los días veo noticias, algo que antes no hacía. Yo antes estaba como tan segura de que mi papi se estaba encargando de las cosas malas y de las buenas, que me despreocupaba mucho. O sea, a veces veía sus entrevistas porque me encantaba verle a él, pero ahora soy una persona que ve noticias y que contrasta noticias y que cuenta noticias a sus amigos.
que intenta cada vez involucrar más a la gente de mi edad, que somos quienes ponemos presidentes, quienes decidimos sobre la... Hay una gran responsabilidad. Amanda, esto que le preguntaba a Tamia, ¿cómo no rendirse jamás ante la impunidad? Yo pienso que si lo ponemos en esa forma, no rendirse jamás, solo podría Jean-Claude Van Damme o alguno de esos. Pienso que más bien hay que verlo de una forma distinta, como todos los días hay una nueva oportunidad de seguir luchando. Pero sí me rindo, no crea, me rindo todos los días, me rindo cada que me canso, me rindo, pero no me rindo, no sé, no es que me meto bajo tierra y me quedo ahí, no. Me rindo y tengo compasión de mí mismo, de mis procesos, de mi forma en la que estoy haciendo las cosas. A veces veo que estoy haciendo algo mal, me rindo, sin ningún problema, me rindo y voy de nuevo, porque la lucha con este pulpo gigante que es la impunidad, no tengo la receta, no tengo una forma y que ya sé lo que voy a hacer y voy y hago de una. Es algo tan grande que si alguien ya pudiera haberlo hecho, ya lo hubiera hecho. Es algo que no requiere solo de mi esfuerzo. Es algo que, por ejemplo, parte de mi lucha es que estoy trabajando, y así es como lucho yo también en esto, me siento en mi silla y trabajo escribiendo, estoy trabajando justo en un documento que habla de qué es el villavicencismo. Pienso que esa es una de las formas más potentes que tengo de no rendirme ante la impunidad, pero también con una certeza muy grande, y es que nada, ni siquiera conocer el día de mañana quién fue el autor intelectual, del asesinato de mi padre, nada me va a quitar el dolor, nada me va a devolver a mi papá, ni me va a devolver esa vida que no voy a tener nunca más. La vida cambió, y no solamente para nosotras como hijas de Fernando Villavicencio. En la historia republicana de nuestro país jamás habíamos visto algo así. Lastimosamente el Ecuador es de memoria corta, memoria política corta sobre todo. Y ahora ya hay otros temas, ahora están en el culebrón de los sobreprecios, en la novela que hay de la violencia de género dentro de la Revolución Ciudadana, y no les importa, pero va más allá. Por eso para mí no es un tema solamente de enfocarme en el vil asesinato de mi padre, sino en mantener viva su memoria y mantener vivo su legado. Esa es la mejor forma de luchar contra la impunidad. Entonces ahora yo estoy proponiendo una forma de conocer más a Fernando Villavicencio, conocer su filosofía, su pensamiento y su acción a través de una serie de documentos que además luego haremos contenidos para redes y son parte de toda esta estructura que sostiene la ideología de la Fundación Fernando Vive, que es la única forma en la que yo encuentro de poder tener, o sea, de resistir en esta gran carrera que es la vida, de poder llevar luz a esta situación tan grave que es el crimen organizado y la impunidad. Porque al final de todo, más allá de yo querer saber quién es el autor intelectual y querer que le desollen o le maten en la cárcel o cualquier cosa horrible que pasa en nuestro país, lo que yo quiero es libertad para mi pueblo. Eso es lo que quiero. Quiero paz, quiero libertad, quiero que los niños tengan sueños y amor en sus propias vidas y entender que solo nosotros mismos podemos sacarnos de ese hoyo en los que nos metieron ellos. Claro. Porque ellos nos metieron en este hoyo de narcotráfico. O sea, solamente nosotros uniéndonos podemos ser fuertes y no nos van a quebrar. Es la única forma. Esa es como la manera de no rendirme, trabajar duro por mis sueños, que ya eran esos mis sueños, luchar contra la violencia, ya eran esos mis sueños antes de que le maten a mi padre. Pero ahora tengo un motivo que es más grande que nada, claro, que es corazón roto, ¿no? Eso es luchar cada uno de nosotros frente a mejores días para dejar a hijos, a nietos, a las familias. Efectivamente, Fernando Villavicencio vive y su pensamiento está allí. Eso no puede morir. Y quiero decirles, chicas, Amanda y a Tamia, como bien me ha repetido un reconocido jurista manabita que todavía vive, es nonagenario, tiene 94 años, y él siempre repite que en la vida hay que luchar hasta media hora después de muerto, hay que patalear. Uno no puede irse así de fácil, sino hay que luchar hasta después
de muerto. Ese es el pensamiento. Y eso lo hizo Fernando Villavicencio. Ha sido un gusto dialogar, qué gusto, sinceramente, con Amanda y Tamia Villavicencio. Sigan en ese andarivel de seguir con sus sonrisas pese al execrable crimen, porque esa imagen está latente, no morirá la imagen y el trabajo de Fernando Villavicencio. Hasta una nueva oportunidad. Amanda y Tamia Villavicencio, les doy un abrazo y sigan adelante. Vamos, valientes. Vamos, valientes. Muchas gracias por este espacio y por recordar a nuestro padre. Un abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, el doctor Hugo Arcos, y hablar de estos cortes de energía eléctrica. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida